abierto. Y en esta ocasión tenemos una estrella de lujo en el canal, la señorita Nara Mangas, que vamos a conocer más bien como Piba Tarot. Ella es comunicadora, especialista en comunicación digital, pero lo que nos compete en esta entrevista es su parte más esotérica, que es su alter ego, vendría a ser, ¿no? Piba Tarot. ¿Qué tal, Nara? ¿Cómo estás? Hola Lau, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo Gracias bien? por tenerme. Un lujo. Encantada al final concretar que se nos complicó mucho el tema de los horarios y todo, pero encantadísima de tenerte por fin acá en el canal. Así que bueno, vamos a ir al No. lío. ¿Cómo empieza Piba Tarot? ¿Cómo nace Piba Tarot? ¿Hubo una especie de llamada mística o fue algo que a vos te inquietaba y que te interesaba y empezaste a indagar y fuiste cada vez más y más a fondo? ¿Cómo empezó? Contame un poco. Eh, bueno, creo que empezó de maneras muy diferentes. Sí, desde chica tengo como una percepción muy naturalizada, a sentir cosas, a escuchar cosas, incluso a relacionarme un montón con mi espiritualidad, como desde la infancia, desde la crianza, como que uno no elige tanto demasiado, entonces mis hijos tampoco que eran como re católicos ni nada, pero sí iba a la iglesia, ¿no? Esa era mi manera de encontrarme con la espiritualidad, con Dios, hacer amigos, ¿no? Esas cosas Sí. que para los que yo iba a la capilla del barrio, que tenía también como un fin social más allá de lo religioso. Para mí está todo muy unido igual, ¿no? Es que va por un lado lo espiritual, por otro lado lo social, me parece que forman parte de lo mismo. Y con el correr de los años, bueno, uno va creciendo y como que no, si escuchas cosas estás loca y me empezó como a dar un poco más de pudor contar estas Sí. cosas y también siento que un poco me negué, ¿no? Como me cerré, como diciendo no, como que No básicamente quiero me escuchar a pasó, nadie. no quiero escuchar a nadie, pero mi familia pasaba como muy normalmente, incluso como muy naturalizado de escuchar. Como me acuerdo mucho de mi hermano y yo mirándonos, como diciendo, ¿viste eso? Sí, yo también. Y mi vieja no es que nos decía, ay, no, era como, ah, ¿qué vieron? ¿No? Porque yo también veo cosas. Vivíamos en la misma casa hasta que tuve más o menos 10 años con mis abuelos eran correntinos. Puntualmente mi abuela tenía como una mixtura muy rara entre la brujería del campo, ¿no? Sí. Las hierbas, las plantas, como toda esa sabiduría más ancestral, y después era bastante como, vamos a misa, o al último no tanto, pero sí cuando yo recuerdo estar más involucrada. Y después, bueno, la adolescencia, el feminismo, La enojarse con la vida y experimentación. esas cosas sí, también te empezás como a dar cuenta de que las cosas que no te cierran tienen más que ver por ahí con la institución, y con un orden quizás más patriarcal también que tiene la Iglesia Católica, que con yo no es que no creo en Dios. O sea, quizás no es un Dios, quizás no es el Dios que a mí me enseñaron, y quizás no tengo ganas de que un montón de gente me esté llenando de culpa y de lecciones de moral, cuando yo tanto, somos todos humanos. Sí. Esa era mi queja. Y después, bueno, con el correr del tiempo, esto, yo siempre igual creí y como que más alejada de la iglesia, incluso siempre rezaba, pero no capaz que un Padre Nuestro, capaz que hablaba con Dios y listo, pero no sentía que era un ida y vuelta, o sea, no sentía que había algo como cuando era chica que sentía, escuchaba, percibía, sentía como que medio que le hablaba a una pared. Y en el 2014, 2015 se muere mi abuela y yo entro como en una crisis de fe completa, total, tipo Dios te odio, como Normal. Nietzsche, ¿viste? Dios Sí. ha muerto. Sí. También tenía 23, 24 años, entonces yo ya estaba en la facultad y había cursado muchas materias. Digo, el conocimiento académico y sobre todo social, digo, mi carrera es la comunicación, tiene mucho de esto de mirar las cosas desde otro lado, bueno, lo científico, entonces una se empieza a cuestionar todas estas cosas, pero yo no las dejé de sentir nunca. Era el enojo más que nada. Sí. Y Piba Tarot nace como la conjunción de muchas cosas, como no era ni loca algo que lo que yo soñaba o que pensaba. Yo tenía un laburo en una empresa como muy formal, muy corpo, todo como muy
mi sueldo, viste, como relación de dependencia, todo muy así prolijito en mi cabeza, ¿no? Y la realidad que la estaba pasando muy mal, porque el ambiente era muy violento, era muy feo. Por suerte me echaron de ese laburo, porque no sé si hubiese tenido como la fuerza para salir Sí, sola. me ha Crisis pasado, sí. económica, ¿no? Como porque vos decís, uy, en el momento te parte al medio y te preguntas un montón de cosas, pero en ese momento, más allá de la crisis de fe que yo tenía, también estaba arrancando, yo siempre fui como, más allá de tener laburos en relación de dependencia, siempre tenía un kiosquito, siempre tenía Algo un tuyo. emprendimiento, sí, vendía ropa, vendí ropa por catálogo, vendí joyas, vendí todo como que era la que llevaba el catálogo de algo. Sí. Entonces yo siempre tenía como esta cosa de, me gusta no solo tener como un mango, sino un mango extra quizás, plata, sino también como esto de manejar mis propios criterios de venta o de forma. Entonces, con el correr del tiempo, empecé como a investigar también la parte más relacionada quizás a la infancia, que era esto de las plantas y como para mí era re normal, que cualquier cosa era como un tecito, un macerado, un Sí. alcohol con un ayuyo. Y no era tan normal alrededor mío cuando empecé como a darme cuenta. Entonces dije, ay, quiero estudiar esto, y a mi hija también, a mi mamá le copaba mucho la idea de como hacerlo juntas y tener un momento madre e hija y qué sé yo, entonces empezamos a estudiar muchas cosas sobre plantas, específicamente en cosmética natural. Y ahí nace Cíclica, que fue un emprendimiento que tuvimos juntas durante mucho tiempo, que no solo, digo, me salvó a nivel laboral, porque yo más o menos estaba armándolo cuando me echan, sino que también me hizo como entender un montón más de las plantas, del universo, de la tierra, de las propiedades medicinales, pero también energéticas de las plantas puntualmente, de las cosas que encontrás en la naturaleza, y me hizo reconectar un montón con eso. ¿Con tu abuela también te Sí, hizo conectar de alguna manera también? El traer un poquito esa parte, esa sí, rama. totalmente. Sí, 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 porque quizás no hubo como una transmisión de mi abuela diciéndome, mirá, Sí, esta planta es sí, para esto, sino era como más práctico, era, ah, bueno, estás muy enojada, te voy a hacer un té de carqueja. Y era como, sí, sí. dale. Bueno, Y yo, no sabías por y qué después era. estudiando plantas, claro, después Sí, estudiando plantas, entendí que la carqueja tenía una función de protector hepático y de limpiador del hígado, entonces lo que te hace es como todo el cortisol que vos generas cuando te enojas, la carqueja lo agarra y te ayuda a ah, eliminarlo. mira qué bueno. Hay un sentido clínico, pero también hay un sentido energético atrás de eso. Entonces, bueno, en paralelo, digo, bueno, voy a estudiar tarot, porque yo ya iba a Reiki, yo estaba re en una igual, ¿eh? Estaba con una depresión marca Acme, post Sí, sí, desempleada. sí. Entonces, a raíz de eso también estaba como muy depresiva, pero clínicamente depresiva. Entonces, iba a terapia, pero también hacía Reiki, por ejemplo, y me hacía muy bien realmente. Reiki, me sentía muy aliviada. Y ahí mi reikista, me acuerdo que ese momento me dijo como, che, vos abrís tu canal sola. Y yo le decía, ah, vi esto, vi tal cosa, o me pasó que en este sueño, y ella como que se quedaba sorprendida por ahí algo que yo normalizaba, y me decía, che, no es tan normal esto, tendrías que aprender como a, a trabajar estas herramientas para que no te asusten, para que no te espantes de algunas cosas, y también para cuidar tu energía. Y bueno, así que así en un momento dije, tengo que estudiar Reiki, tengo que estudiar tarot, o sea, me gustaba mucho el tarot desde lo simbólico, como las cartas, los colores, los símbolos de muchas religiones. Yo siempre además fui como media, no sé, ñoña. Entonces me reinteresaba, ¿viste? Como esto, quería aprender Sí. algo. Y voy a una feria, yo iba mucho a ferias, no solamente como feriante a vender cosas de cosmética natural, sino también a ver qué onda. En una de esas ferias me encuentro con lecturas express de tarot, no me acuerdo qué decía. Dije, a ver qué onda. Y nada, me dejó en la cabeza, me tiró tres cartas que todavía me las acuerdo, que tuvieron mucho sentido, no solo en ese momento, sino tiempo después para mí. Y ahí empecé con Piva Tarot,
cuando empecé a estudiar tarot puntualmente, dije, nada, quiero hacer como un lugar donde lo pueda compartir con otros, donde no estés sola, porque la vida de la bruja en general, de la bruja moderna sobre todo, tiende a ser un poco aislada. Y eso no es el origen de la vida de la bruja en otros tiempos. Las brujas eran comunidades, pertenecían como, Sí, aquelarre. ahora que está como tan de moda, aquelarre, claro, ahora que está como tan de moda este tema que está trayendo Rosalía con su disco nuevo, Lux, que habla de los simbolismos, del retirarse para pensar, escribir, componer, casi como la vida de convento, ¿no? Y yo sentía que lo que me faltaba era un poco eso, como rodearme de otras personas que les pasara lo mismo, que estén habitando mis mismos procesos, y compartir, compartir. Entonces, bueno, eso, estudié tarot y me voló la cabeza, me voló la cabeza, empecé a practicar con mis amigas, con familia, y qué sé yo, todo el mundo me decía, che, sos buena. Y Esto en hay un que momento monetizarlo. me llegó, Esto hay que sí, monetizarlo. no, y además un día una bruja más grande me dijo, está muy bien lo que haces, pero tenés que cobrarlo, porque si no, no hay compromiso. Hay algo del intercambio que no tiene por qué ser plata, efectivamente, pero sí que tiene que ser material, que no solo porque una vive en un mundo material, donde tenés que pagar la luz, el agua, el alquiler, etcétera, sino también porque hay algo del compromiso del otro que se pone cuando paga para una sesión de tarot. Que no digo que a mis amigas no les pase cuando lo leo en un asado, pero es Sí, otro el contexto, es otra la... De hecho, mis amigas muchas veces me hacen leerle las cartas por ahí en una juntada, digo, a vos también te habré leído así, sí. pero después, cuando ellas me dicen, vamos a hacer una sesión, digo, ah, bueno, esto es como, tiene más una estructura y un contexto que a mí me parece que, no que es más serio, pero que sí está más comprometido de ambas partes. Siento que esto no solo lo disfruto, sino que lo hago bien, sino que soy buena. Y como hay una, como si fuese un combustible muy grande en sentirte que sos buena en algo, que el otro lo reconoce, porque tampoco es que no busco reconocimiento, sería una mentira. A ver, a todos nos Quizás no es gustan que nos pegarla. reconozcan. Sí, a todos nos gusta que nos reconozcan lo que hacemos, o lo que nos gusta hacer sobre todo, no solamente que lo que hagamos bien, sino algo que también encima nos gusta hacer. Y aunque uno no vive del reconocimiento del otro, sí que es verdad que lo espera un poco, por lo menos para decir, bueno, estoy por buen camino. Y aunque siempre, evidentemente, hay detractores, porque los haters están a la orden del día, pero mientras que sea la mayoría la que te está empujando por ahí, es que va bien, va por buen camino. Porque yo creo eso, ¿no? Que esa es la diferencia entre buscar validación y buscar reconocimiento. Como cuando uno busca validación afuera, eso, te importa lo que diga, tipo, Pepito 1 2 3 4 Sí, y no te tiene que importar lo que dice Pepito 1 2 3 4, pero es mentira que te resbala. Digo, en la semana pasada se me hizo viral un contenido en TikTok, que es una red social que no manejo tanto como otras redes sociales. Me viralizó un TikTok, todo el mundo hablando de mi cuerpo, diciéndome cosas que, por suerte, yo trabajé muchos años en terapia. Me dio un poquito de ansiedad, no me voy a mentir, la exposición. Porque de repente un video con 30.000 visualizaciones. Y es como, nunca en mi vida me pasó eso. es Y bastante. Eso que realmente cuando uno se pone delante de la pantalla del teléfono, o ahora mismo en YouTube, te estás exponiendo, pero es como que realmente pensás que no lo va a ver nadie. Y entonces uno no es consciente de que realmente en claro, cualquier momento puede hacer boom y salir en todos lados. porque quizás el público que yo tengo, por ejemplo, en Instagram, es recontra amoroso y es como gente que además de ser seguidora de Instagram, son consultantes, son gente que consume mis sesiones, mis formaciones, que me pregunta cosas, que me cuentan cosas re íntimas también. Y en TikTok de repente me estaban todos diciendo gorda Claro. puta. Y no me molesta, yo no siento que gorda sea un insulto, menos puta, la verdad. Pero sí entiendo desde dónde viene eso. Pero me saltaron todo el mundo como diciendo, ay, que una flaca no es normal. Y tipo, yo nunca puse flaca. Como yo nunca, hay gente opinando sobre mí, sobre mi clase de yoga sin saber nada.
Entonces, eso me parece que es lo que hay que separar. El que te dice gorda puta está buscando herirte, Sí. pero desde su propia herida. Entonces yo a ese, la verdad, no le voy a dar bola, pero sé que a otra gente sí le puede afectar. Vos nunca sabés qué batallas está luchando cada uno. Y también en otro momento de mi vida sí me hubiese afectado. Ahora ya te digo, con 36 años, con mucha terapia encima. Y no me hago la superada, ¿eh? Porque tampoco es que me llevo, ¡ay, qué bien que me llevo con mi cuerpo! Pero sí tengo momentos donde puedo hacer esta separación y decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cortarme un brazo? No, amigo, ya está. No puedo dejar mi salud del lado para llenar un estereotipo, llegar a un Exactamente, cuerpo. que la cuestión es esa, es al final es cumplir un estereotipo marcado por otra gente. ¿Sabes cuánta gente conozco yo que llega a mis clases viniendo de otras disciplinas, de gimnasios donde dejan de comer carbohidratos, por Sí, ejemplo, o dejan o se hipertrofian, ¿no? Como que se levantan un montón de peso que no sí, está mal cuando vos tenés la alimentación adecuada. Con gente mujeres que se le van la menstruación directamente por comer mal, pero están flacas. sí, sí, Y vos sí, le ves no, un no, es análisis que de sangre no, y tienen la glucosa en no, Narnia. Con eso también llegó un montón de gente mira qué bueno como ver a alguien que tiene mi cuerpo haciendo yoga, porque yo nunca lo vi. Y es verdad, toda mi vida hice yoga, entonces yo veo la gente que va a hacer yoga y es muy variada y en esa variedad jamás encontrás a alguien que sale en Instagram. Entonces, cuando no existe la representación, es muy difícil estar luchando, como que sentís medio que estás, yo no quiero luchar contra nadie, pero sí me parece que a mí me gusta mucho cuando me encuentro eso, alguien que hace yoga en internet o que muestra su cuerpo, muestra hacer su actividad física y tipo no es un palito, no pesa 40 kilos mojada. A mí eso me hace sentir como, qué piola, como, no me siento tan ajena, tan lejana. volviendo al tema del tarot, sos tarotista, sos comunicadora, ¿qué relación se dio también, cómo convergen estas dos cosas? ¿Sentís que sos un poco de las dos cosas, que hay una que supera a la otra? Yo siento que comunicadora, como bruja, siento que no podría hacer una cosa sin la otra. Pero comunicadora siento que tiene que ver más con mi profesión y bruja siento que tiene más que ver con mi identidad, aunque también ser bruja sea mi trabajo. Esa es la diferenciación que yo siento. Que comunicación, también más allá de lo académico, de lo que es más bien técnico y lo que uno puede aprender a nivel teórico, te da una mirada no solamente sobre lo que estudias, sino sobre la vida en general, como los comunicadores somos muy hinchapelotas, somos como de preguntarnos, ¿viste? ¿Y si esto no? Una pesada. Pero, sin embargo, siento que es una herramienta que sirve un montón para el lugar más espiritual, si se quiere, ¿no? Como cuestionarte de no comerte ningún buzón también, ¿no? De no pasarte de rosca y poder como confiar en tu intuición y no solamente en tu cerebro. Hay un equilibrio que me parece que sucede entre las dos cosas. Sí me costó un montón considerarme bruja, como considerarme, nombrarme, ¿no? Como reivindicar también esta Autopercibirte, palabra. digamos, sí. Tal cual, tal cual. Fue como algo que no me quedó otra. Me parece que había algo como de desdén hacia como hacia esta forma de vida que tiene, que por ahí nadie te da un título, no aprendes en ningún lugar a ser bruja, no tiene un aval universitario, y para mí eso siempre fue muy pesado, en el sentido del mandato, de Sí, lo que tenés que ser, no por el título, que yo no tengo el título, pero sí tengo la praxis, la parte del hacer, que para mí es recontra valiosa ahora. Me costó un montón entender que lo que estaba haciendo como identidad de bruja, pero también como trabajo de bruja, era súper serio. Es divertido, es hermoso, yo veo cosas increíbles, pero también es muy intenso. me imagino. Este, tiene su lado que es súper luminoso, pero también su lado muy oscuro. Entonces, hay algo de estar como
trabajando constantemente sobre uno también en la magia, no solamente en la brujería, sino también o no solamente en el tarot, ¿no? Sino también en esto, en otros tipos de mancias, incluso hasta tener como cierta ética profesional, eso me lo enseñó la comunicación, siento, de tener cierta ética de cierta ética de trabajo, de esto, de parar la pelota cuando siento que no están valorando mi trabajo, o cuando siento que mi trabajo vale más, y no hablo solamente de lo económico, Sí, ¿no? sí, Sino sí. también es como respetar también que esto también es un trabajo, más allá de ser una forma de vida. Y eso también me hizo tomar mucho más en serio mi práctica, ser mucho más responsable con mi energía, con mi energía física también, porque eso también te agota mucho físicamente. Y probablemente también mi vida sea más corta, quizás, no lo sé. Pero eso le pasa a muchas brujas también. Es como que gastan un poco la pila. Yo ahora cuido mucho eso, pero durante muchos años fue como, Vengan todos de uno. claro. Y eso tiene un costo. Se me viene una duda. Vos hablás de lo que te costó autopercibirte. ¿Hubo algún empuje espiritual para que sucediera ese autopercibimiento? Sí, Obvio. obviamente. Todo, todo fue una experiencia mística en algún punto, siento. Sí, cuando yo empecé a estudiar tarot fue como indudable que más allá de lo que yo leía a nivel simbólico y a lo que podía entender de las representaciones gráficas de una energía, me llegaban como cosas en el cuerpo, ¿no? Como, y yo me hacía así todo, me La hacía seguía la haciendo loca. la boluda. Qué Así bueno. todo estaba como, Sí. La. te juro. Me gano un sorteo de una sesión de registros akáshicos. Y yo dije, bueno, a ver qué onda. Y me canaliza algo que yo ya venía sintiendo, que era a mi abuela. Eh, a mi abuela y a algo que tenía, una entidad que tenía que había que sacar, pero que yo ya la sentía y me estaba haciendo la boluda. Y después de esa sesión quedé con mucho alivio. Y a mí todo lo que me pasa así que me gusta mucho, tengo este impulso de quiero aprenderlo. Yo tengo que Quiero saber saber cómo se más. hace. Entonces, cuando me inicio en registros akáshicos, para el que no sabe, cuando te inicias en registros akáshicos, es como cuando te inicias en Reiki, son 2 o 3 niveles, depende de quién lo dé, y la idea es que alguien que ya eh, sabe abrir registros y ya sabe abrir tu canal de luz, te implanta un símbolo en tu energía, y vos, como si abriera un puerto USB para que vos después enchufes cosas ahí. ¿Se Muy entiende? buena explicación, sí. Para mucha gente que mejor no se está viendo que no tiene ni idea de lo que es el registro akáshico realmente. O sea, en qué consiste y para qué sirve. Bueno, registros akáshicos, todos tenemos registros akáshicos, todas las cosas tienen registros akáshicos donde circula energía, digo, todos los seres vivos tienen registros akáshicos, animales, personas, un árbol, pero una casa también tiene un registro akáshico, por ejemplo. El típico ejemplo que vas a encontrar si googleas esto es que es como la biblioteca del alma, Mm. donde vos encontrás registros álmicos sin tiempo y sin espacio, es decir, que pueden ser del pasado, del presente o del futuro, que están custodiados, es como si fuese una biblioteca que está custodiado por unos guardias así que son tus guías. A mí lo que me gusta es que es una herramienta que es muy real, muy verdadera y es muy difícil de explicar también porque es una experiencia. Eh, y para ser clara con esto, es como si vos pusieras un tubo entre tu energía de ahora, por ejemplo, mía, de Nahara, de este momento, de esta vida con 36 años, con tu alma como si fuese un servidor, por así decirlo. Tu alma como sin encarnar, ¿no? Mm. Y eso es un lugar sagrado, es un lugar donde la energía es muy potente, donde vos lo que preguntás te van a contestar tus guías, pero a veces te va a contestar tu propia alma, a veces te va a contestar alguien que se murió y te quiere mandar un mensaje, un animal que te protege.
que puede ser una mascota que hayas tenido, o un tigre, qué sé yo, me ha pasado de abrir un registro y encontrar un tigre. Eh, Qué loco. tengo diarios de las sesiones, las voy a empezar a leer porque son muy graciosos. O publicar también, Eh, aunque sea censurando los nombres, sí, sí, pero... cambiando los nombres, siempre, obvio, respetando a mis consultores. Yo les pregunto igual, siempre termino una sesión, ¿puedo compartir esto? Y algunos me dicen, la mayoría me dice, todos me dicen que sí, de hecho, pero muchos me dicen, sí, pero cámbiame el nombre. Sí, yo de Sí. entrada jamás pues pondría a alguien. Pero bueno, básicamente eso, vos abrís tus registros akáshicos, te comunicas con tus guías, ellos te dicen la verdad y nada más que la verdad, incluso cosas que a veces no están buenas escuchar. Cosas que por ahí vos a veces preguntás y ellos te dicen, no te voy a contestar eso porque no te sirve para vos. Entonces, yo nunca sé qué me voy a encontrar, pero siempre me encuentro con mucho amor. Y es muy difícil de explicar, pero es una sensación de esto. Yo puedo tocar como la angustia, ver el dolor, ver si una persona está atravesando un duelo o pasando algo, pero al mismo tiempo me encuentro con un montón de alegría, un montón de amor que por ahí no está manifestado en su persona o está tapado por toda esa angustia y de repente, ¡pum!, pasan cosas muy locas. Y yo en las sesiones escribo, todas las personas que somos conscientes, que analizamos, tenemos distintos métodos. Hay algunos que escuchan, hay algunos que ven, tipo la clarividencia, vos ves cosas, imágenes, como si fuese una peli o un sueño. Es como de sentir que hay alguien que me está dictando algo y pum, 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 lo escribo. O de repente alguien me dice, estuve bien en separarme con él. Y abro el registro, es como, sí, como, a veces ni hago la pregunta y ya los días saben. Entonces yo confío un montón en eso. Hay momentos donde del otro lado de la sesión puede haber resistencia. Y a mí también a veces me pasa de canalizo cosas para mí que no me gustan y es como... La, 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 la. Te juro. Pero sí siento que hay algo inexplicable en registros akáshicos que deja una sensación que le preguntas a cualquier persona que haya hecho, que es de alivio, que es intenso, que es a veces muy movilizante. Por eso también uno tiene que tener ciertas herramientas para poder contener, poder... yo no soy terapeuta, digo, no soy una profesional de la salud mental, pero sí soy muy responsable con las cosas que digo y que digo en una sesión. Eh, y que también me he forjado como para no ser tan irresponsable. Pero sí siento que lo que queda muchas veces es como la sensación esa inexplicable de tengo como un peso menos, tengo como un nudo menos en la garganta. Yo siempre digo que las sesiones no te cambian la vida. Uno tiene que elegir que esas sesiones te cambien la vida. Pero sí que te pueden modificar mucho la sensación y la autopercepción sobre tu energía. Eh, entonces, cuando me pasó a mí, realmente me flasheó. Y cuando me inicié, me di cuenta que había algo innegable que me pasó toda la vida, que es esto de canalizar. eh, y ya no me podía hacer la boluda. Es como dice el tío Ben en Spider-Man, todo poder lleva una Conlleva una gran gran responsabilidad. responsabilidad. Sí. Y sí, es un poco como hacerse cargo también, ¿no? Y, y yo no sé para qué, porque yo me lo pregunto un montón, pero confío, ¿Y por qué no? confío que O por... sea, ¿y por qué no? ¿Por qué no vos? ¿Y por qué no? Claro. ¿Por qué no? Claro. ¿El tema de los registros akáshicos lleva tiempo de aprender o es algo que depende de la persona o hay una especie de curso, o sea, marcado de tantos X meses o años? ¿Cómo es el No. sistema? Cada maestro o maestra de registros, vos tenés 3 niveles. El primer nivel de registros akáshicos aprendes a abrirte a vos misma los registros. El segundo nivel aprendes a abrirle a otros y a otras. Y en el tercer nivel aprendes a poner estos signos canales. Y yo los primeros años solamente sabía nivel 1 y 2, el primer año. Y después dije, no, yo quiero aprender esto, que es la maestría. Entonces te convertís en maestro de registros akáshicos. Igual a mí el nombre maestro, maestra, me da como, ¿Te parece un viste, montón? como una cosita. ¿Te Y imaginas sí, con porque es un toga montón de... larga ahí? Toda... Yo no siento que tenga un don, de hecho. Yo siento que
trabajé más en algo, como otras personas, no sé, tienen más facilidad para correr, qué sé yo, o programar, no sé, yo no, yo tengo esto, yo sé hacer esto bien y me dediqué como Sí. a desarrollarlo. Pero sí siento que a veces, como en todos los rubros, pero en el rubro esotérico, espiritual, hay mucho chanta, ¿no? Porque vos estás muy en contacto con la vulnerabilidad del otro y esto de traer un poco de alivio, de escucha o de lo que sea que uno esté poniendo presencia muchas veces. Yo a veces siento que en las sesiones la gente quiere hablar, muchas veces ni siquiera es como algo espiritual, es algo de tener un espacio. Y yo respeto mucho eso, lo respeto un montón. Siento que es re necesario cuando no lo tenés. Entonces, hay mucha gente que eso se le va a la cabeza o lo ve como un lugar donde puedes sacar rédito. eh, que no es lo mismo que cobrar bien por tu trabajo, ¿no? Es como aprovecharte de la situación de vulnerabilidad del otro y terminas cayendo, no sé, en un grupo coercitivo, en una secta, como todas esas cosas que Sí. hay un montón, además. Yo lo que siento es que estamos en una época donde se buscan un montón de respuestas rápidas o de soluciones en 3 pasos, viste, como un TikTok todo, ¿no? Como te doy 5 pasos para... Y Hace una la tarta de espiritual, cumpleaños con 2 ingredientes. todo es así, viste. Y la verdad es que la espiritualidad, para mí, este es mi punto de vista, primero es anticapitalista, ¿no? Es precapitalista, entonces no tiene esta función de llenar unos casilleros de productividad o de que sea útil o de que sirva para algo. La espiritualidad no sirve para nada, en realidad. Eso es lo más maravilloso para mí, ¿no? La espiritualidad vos puedes elegir no vivirla, no atravesarla y está todo bien. No quiere decir que eso no exista Dios o no existan cosas que suceden para mí, repito. Pero sí siento que como no sirve para nada, muchas veces la gente lo usa para sentirse mejor. Y esa es una de las formas de acercarte a la espiritualidad. Yo sí también siento que en un momento donde el discurso anticientífico y como muy, ¿cómo Negacionista. decirlo? Negacionista, va. Negacionista de la ciencia, hay tipo los terraplanistas, como gente que niega la evidencia científica, es un peligro, obviamente, pero también hay una parte, y el pero no tiene que ver con desnostar todo lo anterior, por las dudas aclaro, yo me vacuno, voy al médico si me siento mal, La tierra es redonda. boludeces no, la tierra es Sí. redonda, digo, boludeces no, pero a mí, digo, por ser espiritual y por sentir cosas y por entender que hay cosas más allá de lo racional, no quiere decir que no pueda aceptar lo científico y lo racional como parte de mi vida. Yo siempre digo, yo vivo para mi espiritualidad en algún punto, pero no muero por mi espiritualidad. No voy a morir por mi espiritualidad. En el sentido de, no voy a, no sé, dejar de vacunarme porque un pelotudo dice que no hay que vacunarse. Cuando la evidencia científica está acá, en la cara. La espiritualidad en realidad no sirve para nada. Y eso es lo más maravilloso que tiene, para mí. Como no es útil, no es productiva, no responde a tiempos muchas veces, ¿no? Porque esto de 3 tips para bla, Sí. o hacer tu ritual en 5 minutos, yo detesto eso, me pone muy mal, porque es como si vos no podés dedicarle un poco de tiempo a tu alma, a tu conciencia, llamarlo como quieras, ¿no? A Dios, a la Pachamama, al universo. Si vos no puedes dedicarle un poco de tiempo, de calidad, consciente, ahí como decir, bueno, estoy acá haciendo esto, y pensás que todo es una receta de cocina que sacaste de internet, hay algo que no cierra, hay algo que no funciona. Sí, yo siento que las formaciones de registros, por eso cada una tiene su tiempo, cada una, pero es también encontrar tu propia manera de canalizar, es también encontrar tu propia manera de protegerte energéticamente, por ejemplo, de limpiarte. Yo no solo me dedico a esto, sino que tuve que aprender un montón a cuidar mi energía, a protegerla con símbolos. Encima yo soy bastante poco ortodoxa, entonces yo agarro con lo que vibro, en realidad no me importa, bueno, esto es, qué sé yo, budista. No importa, yo siento que resueno con eso y que a mí me cierra y que tiene sentido para mí, vamos.
después en algún momento deja de tener sentido. Me pasó muchas veces decir, este método de protección energética a mí ya no me sirve. Y no agarrarme, no aferrarme a eso, ¿no? Y entender que como yo cambio, mis métodos de protección también tienen que cambiar. Y muchas veces, no todos, ¿no? Pero sí muchas personas buscan como soluciones rápidas y mágicas en la magia, lo cual parecería lógico, pero es todo lo contrario, ¿no? La magia te propone como parar, como observar, como ver más allá de tus sentidos, utilizar tu intuición, que a nosotras encima, a las mujeres, siempre nos hicieron callar esa intuición o esa sensibilidad. Entonces, creo que también es parte de como buscar balance, ¿no? Entre lo que a mí me puede servir, porque no puedo generalizar, yo no puedo decir como, bueno, esto le va a servir a todo el mundo. Yo cuando veo ese tipo de cosas, o los amarres, cosa que también estoy completamente en contra. De eso quería hablar también, porque el tema de los amarres, de congelar gente, que vos estás muy en contra. Yo no sé muy bien de qué va eso. Yo sé que, me acuerdo que en el Mundial la gente estaba congelando jugadores de fútbol, pero yo Ahí están. no entiendo... no entiendo el significado, o sea, me gustaría mucho que nos lo explicaras, a mí también en particular, el tema de los amarres, de qué es exactamente un amarre, de qué es el efecto que se busca congelando gente y cuáles son los efectos realmente que ocurren. Otra cosa que me llamó mucho la atención que un día hablaste, y de hecho se lo comenté a mi hija, porque acá cerca de donde vivo hay una... Bueno, no es como no es un puente, una especie de pasarelita chiquita que está al lado, una especie de mirador, y hay un montón de candados colgando con iniciales. Y yo recuerdo que has dicho que eso tampoco es bueno. Entonces, vamos a aprovechar que estamos hablando de los amarres para comentar un poco estas cosas que van... O sea, que a lo mejor también son cosas que se van pasando, ¿no? Generación en generación y a lo mejor están malinterpretadas también, ¿no? Como que Sí, se pensaba que era algo bueno y no lo es tanto. sí, porque me parece que si hay algo que nos ha dado el feminismo, por ejemplo, es poder hablar de consentimiento. Poder entender que el consentimiento era algo que vos necesitabas de la otra persona para, no solamente para una relación o un vínculo o lo que sea, sino también para entender que vos podés decir que sí a algo y después podés decir que no. Como el típico ejemplo, viste, del consentimiento con el té, con la taza de té. Y no sé si alguna vez viste ese video, que es como, bueno, ¿querés un té? Sí. Sí, sí. Y te dan el té y vos decís, no, ahora no lo quiero. Y bueno, no te enojas porque alguien de repente no quiere un té, ¿no? Se trata de que puedo cambiar de opinión en el medio y no justificarme por eso. Bueno, lo mismo siento con la energía. Vos tanto cuando... Yo no hago, por ejemplo, trabajos para otros, para terceros, le digo yo, ¿no? Por ejemplo, vos venís y me decís, mira, quiero que limpiemos a mi marido o no sé, o a mis hijos. Eh, Pasa mucho esto de como, me gustaría saber si mi ex quiere volver conmigo, típica. Y es, mirá, y me pasó hace un par de Pregúntaselo días vos. esto también. Primero, pregúntaselo vos. Segundo, yo no puedo, o sea, si necesito la autorización de esa persona para leer esa energía, necesito su autorización expresa, su voluntad de decir, por eso muchas veces también el pagar una sesión es la confirmación del consentimiento, es poder Buen punto. decir que el otro puede aceptar o no tu energía. Porque tampoco está bueno meterse en un lugar donde nadie te llamó. Porque yo además yo no sé si esa persona tiene una protección puesta y si yo si intento entrar a esa energía no me termino pegando algo. Entonces, primero eso, para mí se trata de no hacer cosas contra la voluntad del otro o sin el conocimiento del otro. En el único momento donde sí acepto hacer cosas y no puede, y el otro no puede expresar conscientemente su consentimiento, es cuando una persona o un animal, una mascota, se están yendo de este plano, se están muriendo, o están atravesando una enfermedad o una situación de dolor físico. Entonces yo ahí sí hago Reiki. Como la persona no me puede dar su consentimiento, pero por ahí está la hija o la hermana o quien sea que lo hace realmente de corazón y lo hace, qué sé yo, para que esté
aliviado su dolor o para que tenga una buena transición a otro plano, o incluso muchas veces para decirle cosas, como para decirle, andate, está todo bien, andate. Hace poco le hice reiki a una chica que le quería decir eso al padre, que estaba en coma hace, no sé, una semana, sabiendo que no iba a recuperarse. El consentimiento es clave en la magia. No manipulo la energía del otro. O sea, yo solamente puedo intervenir en mi energía. Y si no, necesito su autorización. Cuando yo limpio una casa, por ejemplo, en donde viven varias personas, a mí me contrata una, pero le digo, necesito la autorización de los demás. Claro. El problema con los amarres, con los congelamientos, con los endulzamientos, es que si vos se lo haces a otra persona, estás trabajando sobre la energía de esa persona sin consentimiento. O sea, la de congelar a alguien o ponerle el nombre en pimienta para que, no sé, para que le pasen cosas o para que esté siempre triste y enojado, son manipulaciones energéticas negativas, ¿no? Que se utilizan para que no te joda, entre comillas, o para que no te moleste. Y yo, esto es re viejo, lo hacía mi mamá No, con no, su a mí jefe me cuando yo suena, era pero nunca chica. supe, me suena, pero nunca supe Yo exactamente qué abría el significaba. freezer de mi heladera de la infancia y siempre había ahí alguien congelado. Pero claro, mi vieja con el correr del tiempo se dio cuenta que no estaba bueno lo que hacía. Y me lo dijo, de hecho. El tema cuando vos amarras a alguien es que también te estás amarrando a vos. Cuando vos congelás a, no sé, a Mbappé, pobre, en el Pobrecito. Mundial, también te estás congelando a vos. Estás congelando tu energía. Y digo, hay que saber diferenciar, porque estos amarres que se hacen negativamente, es decir, para que el otro no interfiera con tu energía, para que no te joda, o para que le vaya mal, uno entiende que no están bien del todo, como que hay algo siempre que decís, esto no está bien. Ahora, un endulzamiento es para que una persona ponele, lo puedes hacer con una pareja, en general se hace Sí, en relaciones sexoafectivas, para que vuelva con vos, para que esté siempre atrás tuyo, para que su energía dependa sí, de la sí, sí, tuya sí. y esté dulce, entre comillas, ¿no? Como que haya atracción. La miel, la canela se utilizan para la atracción. Ahora, un amarre, que muchas veces hace esto con sogas, en cosas que son simbólicas, los rituales son simbólicos, es decir, que hay una cosa simbolizando otra. Eh, lo que se hace es para que la persona no te deje o que vuelva con vos o que dependa de vos. Muchas veces esto Se pasa juega mucho. mucho con la voluntad del otro al final. Directamente se manipula la voluntad del otro. Y depende cómo esté hecho eso, que en general, te repito, es bastante fácil de hacer, pero no de hacer bien. Entonces por Claro. ahí el otro, en lugar de quedarse y vos decís amarte, entre comillas, se obsesiona o se pasa de mambo, ¿viste? O por ahí yo veo, a veces yo deshago estos amarres y lo que veo es como, uy, hay un chabón re pesado que lo sueño, que viene, que vuelve a mí, pero yo no estoy enganchada con él. Lo que pasa es que siempre me lo cruzo y siento que hay un mensaje de, viste, bueno, también ves Sí. señales a veces donde no hay. Entonces ahí me doy cuenta que hay un amarre. O viene alguien que me doy cuenta que hizo un amarre o mandó a hacer un amarre y su energía está atada a esa persona. Incluso vos le podés acortar la vida a esa persona. Le sacás su energía para estar atada a la tuya. Entonces, vos por ahí querés estar haciéndole un bien porque estás muy enamorada o muy obsesionada y capaz que lo terminás petit suisse. Entonces, Amores que no matan. solo no, sí, es que yo hago siempre estas preguntas. Si vos querés volver con él, ¿por qué no se lo pedís? Si ya tenés un no expreso, ahora estás queriendo romper ese consentimiento que te está diciendo no. Básicamente el no es una respuesta y muchas veces la no respuesta también es un no. Tercero, ¿para qué querés obligar a alguien que te quiera o que te adore? Muchas veces también se hacen endulzamientos en los trabajos para que un jefe te dé un ascenso, te suba el ¡Buah! sueldo. Sí, pero no, No es la algo terminás exclusivo cagando. de las relaciones amorosas entonces. No, 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 y nunca termina bien. Esa es la realidad. Porque siempre estás amarrando, endulzando, congelando todas estas manipulaciones energéticas, las estás haciendo con tu energía. Entonces, vos pensás que lo estás haciendo con el otro, pero en realidad lo estás haciendo con vos y el otro.
Entonces, no solo no lo hago, sino que lo desaconsejo completamente. Y también es un embole sacarlo. A mí me da mucha fiaca, me parece Me re aburrido imagino. deshacer este tipo de hechizos, pero lo hago, obviamente. Eh, lo que sí, ponele, si vos querés que alguien no te joda o hay alguien molestándote, obviamente siempre yo digo, bueno, recurramos a vías legales o lo que está a tu alcance. Pero lo que podés hacer no es manipular la energía del otro, sino lo que se hace un trabajo energético que se llama destierro, que parece así como un montón, que lo que hace es como poner si fuese un paredón entre la energía de la persona y el otro, sin modificar su energía. Estás más trabajando con tu propia Claro. energía para que el otro no te joda, no te moleste, etcétera. Pero no estás manipulando su energía. Pero sí me parece que es esto, que es parte mismo de esta época donde se espera que sea todo ya, donde que todo tenga un resultado inmediato. La magia no es para eso. Y no es que no se ha usado la magia para el mal, ¿eh? Sí, hombre, Se ha sí, sí, usado evidentemente. Todo se puede usar para el bien y para el mal. por eso, es que no existe la magia negra o la blanca. Digo, es muy racista además ponerle a lo negro lo malo. Sí. O pensar que cuando digo, acá pasa mucho en el conurbano, que te encontrás mucho con las cajas llenas de pochoclo que son de la religión Umbanda. Y hay mucho prejuicio con la religión Umbanda, porque es básicamente una religión de un pueblo popular, de negros, y todo eso tiene un trasfondo político, cultural muy fuerte de discriminación a esas religiones. Entonces yo no soy Umbanda, no profeso esas religiones, pero sí les tengo mucho respeto en el sentido de que muchas veces uno piensa, uy, me están macumbeando, la típica, ¿viste? Y yo, que conozco a gente que practica la religión o que a veces le pregunto porque me da curiosidad, la mayoría de las veces son ofrendas, son agradecimientos, es como si vos fueras a prenderle una vela a la iglesia, qué sé yo. Sí. Entonces es también eso, como no comerte el cuento y no entender que cada uno vive la espiritualidad a su manera. Ahí tengo una duda. ¿Cómo es el tema de los gatos? ¿Cómo va? No, bueno, yo conozco bandas que lo que te dicen es que no están de acuerdo, ¿no? Como con la utilización de animales, por ejemplo, ¿Pero es para habitual? O sacar. sea, no, o depende de Ya la... no, Depende de... ya no tanto. Gente que yo conozco, lo que me dice es que están en desacuerdo con la utilización de animales, sacrificios, etcétera, que se usa mucho la naturaleza, de hecho, en la religión. Entonces eso, que muchas veces es el prejuicio, es la discriminación lo que actúa más que realmente, bueno, esto es así, porque la verdad es que la magia puede ser usada para cualquier cosa. Es otra una religión como otra cualquiera, con otras metodologías, que al final, si nos ponemos a pensar, diría que muchas de las religiones más importantes o más conocidas, todas tienen una raíz muy parecida. Y Sí. tienen, lo que pasa es que, bueno, utilizan distintos nombres o utilizan distintas fechas o celebran distintas cosas, pero muchas vienen también de las mismas, de las mismas raíces. Sí, incluso, digo, a mí es algo que me interesa un montón, conocer otras religiones, otras creencias, otras maneras de ver la espiritualidad. A mí me fascina un montón, me da mucha curiosidad, pero también es algo que pregunto, porque me parece que está bueno también romper esos prejuicios. Pero si vos te fijás, las previa a las religiones católicas, budistas, existen las sabidurías ancestrales, eh, la cosmovisión chamánica, ¿no? Que es como muy fuerte en los pueblos, en ciertos lugares de frontera también, que se ha intentado borrar, se ha intentado borrar a través del sincretismo, ¿no? De cambiar un símbolo por otro y un montón de cosas, pero sigue vigente, sigue estando hoy. Por ejemplo, la cosmovisión chamánica y la indoamericana ven a la naturaleza como una guía, ¿no? A la luna, a la tierra, a la Pachamama, al, al- a los cambios a los cambios de estaciones. Y lo mismo pasa con los celtas, que también es como súper ancestral su Sí. conocimiento, con la rueda digo, acá es la chacana, lo que marca el calendario de las estaciones y las energías y las festividades. En la Wicca es la rueda, si no me equivoco, ahora no me acuerdo bien el nombre. Pero es eso, es básicamente lo mismo con otros nombres en Sí, dos sí.
poblaciones que no se conocieron o que no había contacto ni comunicación y de repente llegaban a las mismas conclusiones. Pero Entonces porque al realmente, final las energías o a lo mejor las cosas que influían eran las mismas al final. La luna, la naturaleza sí, estaban los dos lados, o sea, exacto. Yo acá miro como el altar que tengo acá en el escritorio y tengo a Anella, a San Benito y muchas veces pero está está... bien, está buenísimo porque tomás un poco al final de cada uno, de lo que te Sí, interesa, lo que te sirve, lo que lo que siento. rescatás. No es que es lo que decías antes, no quedas poco ortodoxa. Está buenísimo porque eso lo que te hace al final es enriquecerte. Sí, Espiritualmente, enriquecerte en conocimiento y poder tomar justamente todo lo que vos necesitas de cada uno y no solamente lo que te dice que tenés que tomar. sí. Y también me parece que con el capitalismo muchas veces lo que viene está esta relación como muy activista de la religión, de la espiritualidad, como quieras llamarlo. ¿No? Es como que, bueno, si yo hago, como muy de la religión católica también, de Occidente, de pensar, si yo hago esto, obtengo lo otro. Tipo, si yo me porto bien, voy al cielo. Si yo me porto mal, voy al infierno. Es como premio Sí, castigo. sí, sí. Y en realidad yo siempre vuelvo como eso, como por más que crea en un santo, o en, qué sé yo, en la Virgen de Itatí, ¿viste? Como esas cosas que tienen más que ver con lo que a uno le tocan internamente que con la estructura de la Iglesia Católica, sí, siempre vuelvo a eso, como a la tierra, al sol, a la luna, a cargar mis cristales con la luna llena, a prenderle una vela a la tierra, a enterrar una ofrenda para que lo reciba la Pachamama. Digo, siempre como que un poco vuelvo ahí, A eh, los a orígenes. esos como, a los orígenes, como a los yuyos, Sí. a un aceite, etcétera. Vamos a hablar un poquito del tarot, a centrarnos un poquito en el tema tarot. Nos gustaría que nos explicaras un poquito en qué consisten las cartas, qué se puede saber de